Cuando uno mira deporte no solo disfruta del evento, sino que muchas veces también se pregunta cuánto dinero ganan los deportistas por hacer lo que hacen. Pues en el día de hoy te traemos los 10 deportistas mejores pagados durante todo el 2022, hablaremos de sus inversiones y cuánto producen estos deportistas fuera y dentro del terreno. Así que comencemos. Número 10. Giannis Antetokounmpo. Con Neymar cumpliendo 30 años en febrero, Giannis Antetokounmpo es el único miembro del top 10 de este año que aún tiene 20 años. El dos veces MVP de los Milwaukee Bucks firmó un contrato de 5 años y $228 millones en diciembre de 2020, el contrato más grande de la NBA por valor total hasta la fecha. Estuvo entre los inversores en la ronda de financiación de $165 millones de la plataforma de reventa de relojes Watchbox anunciada en noviembre, y también firmó un acuerdo de licencia con la plataforma NFTSTAR y agregó WhatsApp y el teléfono Pixel 6 de Google a su patrocinio estable. Y Antetokounmpo puede adicionar la historia de su vida en la película biográfica Rise, que se estrenó en Disney+ en junio. Actualmente Giannis Antetokounmpo recibe dentro de la cancha de básquetbol un monto aproximado de unos $40 millones y fuera de ella unos $41 millones, para un total de $81 millones durante el 2022 para así quedar en el lugar número 10 de nuestra lista. Número 9. Tom Brady. El retiro de Tom Brady esta temporada baja duró menos de 6 semanas, lo que fue una buena noticia para los Tampa Bay Buccaneers después de que cumplió una espectacular temporada 2021 a los 43 años. Ciertamente está aprendiendo algunos trucos nuevos fuera del campo. Autograph, la plataforma de NFT que cofundó Brady el año pasado, recaudó $170 millones en una ronda de financiación de la Serie B anunciada en enero, y Religion of Sports, la productora que cofundó con el miembro del Salón de la Fama del fútbol americano Michael Strahan y el cineasta Gautam Chopra, dio a conocer un acuerdo de contenido con Skydance Sports en marzo. Mientras tanto, su otra productora, 199 Productions, está detrás de la próxima película de Viaje por Carretera 80 para Brady, y tiene una nueva línea de ropa ingeniosa llamada Brady. Y cuando finalmente llegue el momento de retirarse permanentemente del fútbol, Brady ya tiene su próximo trabajo lucrativo, un papel de comentarista en Fox Sports. Según el New York Post, ese acuerdo le pagará más de lo que ha ganado en el campo durante 22 temporadas en la NFL, $375 millones durante 10 años. Actualmente Brady recibe dentro del campo un monto total aproximado de $33 millones y fuera de este conjunto a sus inversiones un monto de $52 millones para un total general de $85 millones al año durante este 2022, por tal razón está número 9 en nuestra lista. Número 8. Canelo Álvarez. Ahora nuestra lista continúa con el único latino dentro de los mejores deportistas pagados durante el 2022, y hablamos de nada más y nada menos que Canelo Álvarez. Canelo es el mayor atractivo del boxeo en la década reciente, ganando $40 millones o más de sus 2 victorias de pay-per-view en mayo y noviembre pasados. Su derrota ante el campeón de peso semipesado Dimitri Bivol el 7 de mayo de 2022 quedó fuera de la ventana de seguimiento de Forbes para esta lista. Para expandirse a California, Álvarez dijo el año pasado que lanzaría una cadena de estaciones de servicio y su Canelo Promotions está organizando una serie de peleas en México en asociación con Matchroom Boxing y DAZN. La mayor parte de sus ingresos fue generada cada vez que se subía al ensogado para disputar los cinturones. Por dicha acción generó al menos $85 millones, sin contar las ganancias que pudo haber tenido por la venta del pago por evento. Además de dicha cantidad, ganó unos 5 millones por patrocinios y campañas. Canelo Álvarez generó aproximadamente unos $90 millones en el 2022 y por esto está en nuestra posición número 8. Número 7. Roger Federer. Las lesiones limitaron a Roger Federer a 6 torneos en 2020 y 2021 combinados, y aún no ha regresado a la cancha de tenis en 2022. No importa, el exjugador número 1 del mundo sigue siendo el mejor promotor en deportes, promocionando marcas como Uniqlo y Rolex. También invirtió en la floreciente marca suiza de calzado On en 2019, y la empresa se hizo pública en septiembre, recaudando más de $600 millones. Trabajamos muy de cerca en el diseño de productos, dijo Federer a Forbes en ese momento, después de haber pasado 20 días en el laboratorio con el equipo On para desarrollar las zapatillas de tenis profesionales de la compañía. A pesar de tanto tiempo alejado de las pistas, sigue siendo el tenista mejor pagado de la lista Forbes, por 17º año consecutivo. El campeón suizo ingresó este año a los $90 millones, cifra similar en euros.
La publicación estima que a lo largo de su carrera, el deportista ha ganado $1.000 millones antes de impuestos y de pagar a sus agentes, solo en patrocinios. En el campo jugando tenis ganó aproximadamente $1 millón y fuera de este con sus inversiones un aproximado de unos $90 millones. Número 6. Kevin Durant. Kevin Durant. Cuando se trata de baloncesto o la NBA, no se puede omitir el nombre de Kevin Durant. Kevin necesita una pequeña presentación. Desde que se convirtió en profesional en 2007, ha jugado para Seattle Supersonics, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors y Brooklyn Nets. Kevin Durant es uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo en este momento y eso lo ayudó a lograr mucha riqueza. El patrimonio neto de la estrella de la NBA Kevin Durant se estima en $170 millones a partir de 2022. La estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, obtiene aproximadamente 28 millones anuales de Nike, un acuerdo de zapatillas superado solo por LeBron James con 32 millones entre los jugadores activos. Recientemente agregó acuerdos con Coinbase, NBA Top Shot y Weedmaps, pero con la compañía de medios Boardroom y la firma de inversión 35 Ventures, su imperio comercial va mucho más allá de los patrocinios. La plataforma NFT OpenSea y la startup de fitness Digital Future se encuentran entre sus últimas inversiones, y está respaldando la fusión SPAC de SeatGeek. Durant y su socio comercial desde hace mucho tiempo, Rich Kleiman, también anunciaron el año pasado que lanzarían su propio SPAC, todavía está buscando una adquisición. Actualmente dentro de la cancha Durant recibe el monto de 42 millones aproximadamente y fuera de esta unos $50 millones con todas sus inversiones, para un total de $92 millones aproximadamente en el 2022. Número 5. Stephen Curry. Stephen Curry es una de las mayores estrellas de la NBA. Ganador de 12 MVPs, 4 veces campeón con Golden State Warriors y uno de los 75 mejores jugadores de todos los tiempos. Eso ha hecho que se haya convertido en uno de los que más gana y más alto tiene el salario. Ningún jugador de la NBA ganó más en salario esta temporada que Stephen Curry, y el escolta de los Golden State Warriors recibirá un aumento después de firmar una extensión de contrato por 4 años y $215 millones en agosto pasado. Ganará aproximadamente $48 millones en la cancha la próxima temporada, aumentando a poco menos de $60 millones en 2025 a 26. El nuevo acuerdo de respaldo de FTX de Curry también vino con una participación de capital, y se sumergió más profundamente en blockchain en diciembre, lanzando una colección de NFT que presentaban sus zapatillas y estaban vinculados a 3 plataformas de metaverso. Se comprometió a donar las ganancias. Mientras tanto, la productora de Curry, Unanimous Media, firmó un acuerdo de desarrollo con Comcast NBC Universal en septiembre. Las ganancias fuera del campo para Curry superan los $47 millones, lo que suma un total de $92.8 millones en el 2022. Número 4. Neymar Jr. Neymar Jr. es uno de los jugadores de fútbol mejor pagados del mundo y una de las celebridades más destacadas del mundo del deporte. Es el segundo sueldo más alto de una de las plantillas más ricas del mundo como es la de Paris Saint-Germain, PSG, solo superado por Leo Messi y apenas por delante de Kylian Mbappé. Fuera del campo, tiene un valioso conjunto de patrocinios, incluidos Puma y Red Bull, y es el tema de una nueva docuserie de Netflix, Neymar, The Perfect Chaos. También se está sumergiendo en el mundo de los NFT, firmando con la plataforma NFTSTAR en noviembre y gastando más de $1 millón en 2 NFT de Bored Ape Yacht Club en un día en enero. Según el portal especializado Celebrity Net Worth, la fortuna de Neymar está valorada en unos 175 millones de euros de patrimonio, a los cuales se tiene que añadir una empresa llamada NR Sports que no está incluida. Actualmente Neymar recibe una cuantiosa suma de $70 millones dentro del campo y fuera de este un alrededor de $25 millones para un total de $95 millones. Número 3. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es reconocido por millones de personas como uno de los mejores futbolistas de los últimos años. Sin embargo, pocos conocen su habilidad como inversionista y los diversos negocios que maneja. Actualmente, el delantero del Manchester United posee una marca de ropa, perfumes y más proyectos, los cuales han incrementado su fortuna de cientos de millones de dólares. Gran parte del poder adquisitivo de Ronaldo proviene de su presencia masiva en las redes sociales, tiene 690 millones de seguidores en Instagram, Facebook y Twitter, lo que le permite exigir tarifas altísimas de patrocinadores como Nike, Herbalife y Clear Shampoo. También es inversionista en los restaurantes Tatel, incluida una nueva ubicación en Beverly Hills, y es el rostro de Suju GP, una próxima aplicación que apunta a ser una comunidad de fútbol digital.
A lo largo de sus 18 años de carrera, Ronaldo ha ganado 32 trofeos importantes, incluidos 5 títulos de la UEFA Champions League, el Campeonato de Europa para Portugal, su país natal, y 7 títulos de Liga en Inglaterra, España e Italia, lo que lo convierte en el primer jugador en ganar la Copa representando a 3 países diferentes. La fortuna de Cristiano Ronaldo supera los $1.000 millones, según la prestigiosa revista Forbes. Actualmente Cristiano Ronaldo recibe dentro del campo la jugosa suma de $60 millones y fuera del campo un monto aproximado de $55 millones para un total de $115 millones. Número 2. LeBron James. LeBron James es una de las mayores estrellas de la NBA. Pocos jugadores han alcanzado el nivel y proyección histórica del Rey. Único en ganar 3 anillos y 3 MVPs de las finales con 3 equipos distintos y va camino de ser el máximo anotador de todos los tiempos. Además, es uno de los deportistas que más dinero ha ganado y gana ahora mismo. Los Ángeles Lakers de LeBron James se perdieron los playoffs esta temporada, pero nunca ha sido tan dominante fuera de la cancha. Protagonizó Space Jam: A New Legacy el año pasado y recientemente trasladó su programa de entrevistas, The Shop, de HBO a YouTube. En octubre, vendió una participación minoritaria significativa en Spring Hill, la productora detrás de ambos proyectos, a una valoración de alrededor de $725 millones, lo que elevó su patrimonio neto a $850 millones, según Forbes. Después de anunciar un acuerdo de patrocinio con Crypto.com en enero, James apareció en un comercial del Super Bowl junto a una versión generada por computadora de su yo más joven. También invirtió recientemente en la empresa de gimnasios en casa Tonal y en Status Pro, una startup de tecnología deportiva que crea productos de entrenamiento de realidad virtual. Actualmente LeBron James percibe la suma de alrededor de $41 millones dentro de la cancha y unos $80 millones fuera de las canchas a través de todas sus inversiones para un total de $121 millones durante el 2022. Número 1. Lionel Messi. Lionel Messi, de acuerdo con fuentes como la revista Forbes y el portal Celebrity Net Worth, la fortuna actual de Leo Messi alcanza los $600 millones. Mismos que son producto de una exitosa carrera de más de 18 años como profesional en donde ha obtenido todo tipo de logros a nivel colectivo e individual. La asociación de 20 millones al año de Lionel Messi con socios se suma a una cartera de patrocinio que incluye a Adidas, Budweiser y PepsiCo. También se convirtió en el primer embajador de la marca atleta de Hard Rock International en un acuerdo anunciado en junio pasado, ayudando a Messi a igualar a Cristiano Ronaldo del Manchester United con sus ganancias fuera del campo por primera vez desde 2013. Messi ganó el Balón de Oro en 2021 como el mejor jugador de fútbol masculino del mundo, pero recientemente ha tenido más dificultades en la cancha, anotando solo 9 goles en 32 apariciones con el Paris Saint-Germain después de anotar 38 en 47 juegos en su última temporada con el Barcelona. Pero mientras el PSG ardió en los octavos de final de la Liga de Campeones, el club capturó el título de la Ligue 1 francesa en la primera temporada de Messi. Lionel Messi gana un aproximado de $75 millones en el campo de fútbol y fuera de en inversiones unos $55 millones para obtener el primer lugar de los deportistas mejores pagados durante el 2022. Espero que te gustara este video. No olvides darle like y compartir con tus amigos y suscribirte para más contenido como este y así ayudes a crecer nuestro canal. Hasta la próxima.